Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 3. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos, y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: A Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aun de estas piedras. Ahora ya también la segura está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador en su mano está, y aventará su era, y allegará su trigo en el alfolí, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: Yo he menester ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? Empero respondiendo Jesús le dijo: Deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Comentario de Matthew Henry Mateo capítulo 3, versos 1 a 6. Después de Malaquías hubo ningún profeta hasta que vino Juan el Bautista. Apareció por primera vez en el desierto de Judea. Este no era un desierto deshabitado, pero una parte del país no densamente poblada, ni mucho encerrado. Ningún lugar es tan remota que nos excluido de las visitas de la gracia divina. La doctrina que predicaba era el arrepentimiento, arrepentíos. La palabra usada aquí, implica una alteración total de la mente. Un cambio en el juicio, la disposición y afectos, otra y una mejor sesgo del alma. Tenga en cuenta sus formas, cambiar de opinión, usted ha pensado mal, pensar de nuevo, y pensar correctamente. Los verdaderos penitentes tenga otros pensamientos de Dios y de Cristo, el pecado y la santidad, de este mundo y el otro, de la que tenían. El cambio de la mente produce un cambio de la forma. Ese es el arrepentimiento del Evangelio, que fluye de una visión de Cristo, de un sentido de su amor y de la esperanza de perdón y el perdón a través de él. Es un gran estímulo para nosotros que se arrepientan, arrepentíos, porque serán perdonados tus pecados sobre su arrepentimiento. Volver a Dios de una manera del deber, y Él, por medio de Cristo, volveré a vosotros en el camino de la misericordia. Sigue siendo tan necesario arrepentirnos y humillarnos, para preparar el camino del Señor, como se llamaba entonces. Hay mucho que hacer, para dar paso a Cristo en un alma, y nada es más necesario que el descubrimiento del pecado, y la convicción de que no podemos ser salvos por nuestra propia justicia. El camino del pecado y de Satanás es una forma torcida, sino para preparar el camino para Cristo. Los caminos serán enderezados. Hechos 12 verso 13. Aquellos cuya misión es llamar a otros a llorar por el pecado, y para mortificar ella, debe sí mismos para vivir una vida seria, una vida de abnegación, y el desprecio del mundo. Al dar a los demás este ejemplo, John dejó su sitio a Cristo. Muchos vinieron al bautismo de Juan,
pero pocos mantienen a la profesión que hicieron. Puede haber muchos oyentes a plazo, donde hay pocos verdaderos creyentes. La curiosidad y el amor por la novedad y la variedad pueden llevar a muchos a participar en la buena predicación, y para ser afectado por un tiempo, que nunca están sujetos a la potencia de la misma. Los que recibieron la doctrina de Juan, testificaron su arrepentimiento, confesando sus pecados. Aquellos solo están dispuestos a recibir a Jesucristo como su justicia, que son llevados por el dolor y la vergüenza de tener su culpa. Los beneficios del reino de los cielos, que ahora nos ocupa, fueron luego sellados a ellos por el bautismo. Juan les lava con agua, en señal de que Dios limpiará de todas sus iniquidades, dando a entender con ello, que por la naturaleza y practicar todos fueron contaminados, y no podía ser admitido entre el pueblo de Dios, a no ser lavados de sus pecados en la fuente a Cristo era abrir. Zacarías 13 verso 1. Versos 7 a 12. Para presentar una solicitud a las almas de los oyentes, es la vida de predicación, por lo que fue la predicación de Juan. Los fariseos pusieron su énfasis principal en observancias externas, dejando de lado lo más importante de la ley moral, y el significado espiritual de sus ceremonias legales. Otros de ellos eran hipócritas detestables, haciendo que sus pretensiones a la santidad un manto para la iniquidad. Los saduceos se topó con el extremo opuesto, negando la existencia de los espíritus, y un estado futuro. Eran los infieles burladores de la época y el país. Hay una ira venidera. Es la gran preocupación de todos y cada uno de huir de esa ira. Dios, que no se deleita en nuestra ruina, nos ha advertido, advierte por la palabra escrita, por los ministros, por la conciencia. Y los que no son dignos del nombre de los penitentes, o sus privilegios, que dicen que están arrepentidos de sus pecados, y sin embargo persisten en ellos. Se convierte penitentes a ser humildes y bajos en sus propios ojos, para estar agradecidos por la menor misericordia, paciente en la mayor aflicción, para ser vigilantes contra todas las apariencias del pecado. A abundar en todo deber, y para ser caritativo en juzgar a los demás. He aquí una palabra de precaución, para no confiar en privilegios externos. Hay una gran cantidad que corazones carnales son propensos a decir entre sí, dejar a un lado el convincente poder de mando de la palabra de Dios. Multitudes, al descansar en los honores y las meras ventajas de sus miembros por ser de la Iglesia hacia el exterior, están destituidos de los cielos. He aquí una palabra de terror para los descuidados y seguro. Nuestros corazones corruptos no pueden ser hechos para producir buen fruto, a menos que el Espíritu regenerador de Cristo injertar la buena palabra de Dios sobre ellos. Y todos los árboles, sin embargo altos en regalos y honores, sin embargo verde en profesiones externas y las actuaciones, si no da buen fruto, frutos dignos de arrepentimiento, es cortado y echado en el fuego de la ira de Dios, el lugar más apto para estéril árboles. ¿Qué otra cosa son buenas? Sino aptos para la fruta, que son aptos para el combustible. Ión muestra el diseño y la intención de la aparición de Cristo, que ahora eran rápidamente a esperar. No hay formas externas pueden hacer que nos limpia. No hay ordenanzas, por quienquiera que sean administrados, o después de cualquier modo, se puede suplir la falta del bautismo del Espíritu Santo y de fuego. El poder purificador y limpieza del Espíritu Santo puede producir que la pureza del corazón, y esas emociones santas, que pertenecen a la salvación. Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esto lo hizo en los dones extraordinarios del Espíritu enviado sobre los apóstoles, Hechos 2 verso 4. Esto lo hacen las gracias y consuelos del Espíritu, dado a los que se lo pidan, Lucas 11 verso 13, Juan 7 versos 38 y 39, ver Hechos 11 verso 16. Observe aquí, la iglesia hacia el exterior es baja de Cristo, Isaías 21 verso 10. Los verdaderos creyentes son como el trigo, importante, útil y valioso, hipócritas son como el tamo. La luz y el vacío, inútil y sin valor, llevados por doquiera de todo viento, estos se mezclan, el bien y el mal, en la misma comunión hacia el exterior. Hay un día que viene cuando se separan el trigo y la cizaña. El juicio final será el día de distinción, cuando los santos y los pecadores se separaron para siempre. En el cielo, los santos se reúnen, y ya no se dispersan, que son seguros, y que ya no es puesta, separado de los vecinos corruptos sin y afectos corruptos dentro. Y no hay paja entre ellos. El infierno es el fuego que nunca se apagará, lo que sin duda será la porción y el castigo de los hipócritas y los incrédulos. Aquí la vida y la muerte, el bien y el mal, se puso delante de nosotros, de acuerdo,
Ya que ahora estamos en el campo, estaremos entonces en el suelo. Versos 13 a 17. Condescendencias gracia de Cristo son tan sorprendentes, que aún los creyentes más fuertes al principio casi no los pueden creer, tan profundo y misterioso, que incluso aquellos que conocen bien su mente son aptos para iniciar las objeciones en contra de la voluntad de Cristo. Y los que tienen la mayor parte del Espíritu de Dios, mientras que aquí, a ver qué tienen que aplicar a Cristo por más. Cristo no niega que Juan había necesidad de ser bautizado por él, sin embargo, declara que ahora será bautizado por Juan. Cristo está ahora en un estado de humillación. Nuestro Señor Jesús miró a él también le conviene cumplir toda justicia, de poseer toda institución divina, y para mostrar su disposición a cumplir con los preceptos de justicia de todo el Dios. En Cristo y por Cristo, los cielos se abren para los hijos de los hombres. Este descenso del Espíritu sobre Cristo, demostró que él fue investido con sus influencias sagradas sin medida. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En el bautismo de Cristo no fue una manifestación de las tres personas de la Santísima Trinidad. El Padre confirmando al Hijo para ser mediador, el Hijo de entrar solemnemente en el trabajo, Espíritu Santo descendía sobre él. Al ser a través de su mediación comunicado a su pueblo. En él nuestros sacrificios espirituales son aceptables, ya que él es el altar que santifica todo don. 1 Pedro 2 verso 5. Fuera de Cristo, Dios es fuego consumidor, sino en Cristo, un Padre reconciliado. Esta es la suma del Evangelio, que debemos por fe, alegre abrazar. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.